tal? ¿Cómo estamos? Bendecidos. Amén. ¿Cómo dice esta estrofa de la última Amén. alabanza? Tómame en tus brazos. Tómanos en tus brazos, nuestro amado Dios, Cristo. Amén. Bueno, pues continuamos con esta serie de ¿cómo se llaman? Principios de autoridad. Y dentro de estos principios de autoridad hemos visto varios conceptos, varios principios, y hoy vamos a estudiar uno muy importante, el principio de obediencia. Sí, somos desobedientes Por naturaleza. por naturaleza. Ok. ¿Y qué creen que nos vuelve a mandar a Mateo 8, 5 al 13? Rápidamente habla sobre el centurión que fue y se dirigió a Jesucristo, a Jesús, para que fuera o orara desde ese lugar ¿por quién? Por su siervo, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Que Jesucristo se maravilló de él, ¿verdad? Y no pensaba que halló tanta fe en este centurión, pero también él le contestó porque él reconoció la autoridad, que esa autoridad era Jesucristo. Y esa autoridad como él, como el centurión que era, que tenía a cargo de varios soldados, por eso Jesucristo halló en él tanta fe y se maravilló. Pero aquí vemos algo más, que Jesucristo reconoció en este hombre un principio muy grande que nosotros también debemos de adquirir y que debemos de tener en nuestra vida y en nuestro corazón. ¿Y ese principio cuál es? El de la obediencia. Debemos obedecer a nuestro Padre, a nuestro Jesucristo. ¿Sí? Ejemplos rápidos de obediencia. Y creo que hay varios, y hay muchos en la Escritura que nos muestra y nos envía a quién fueron obedientes. Y uno muy importante que es, ¿se acuerdan de Abraham? Que le pidió, ¿sí? ¿Sí se acuerdan? Sí. ¿Qué le pidió? Sacrificar a su hijo. Sacrificar a su hijo, a Isaac, a la promesa. ¿Sí se acuerdan de esta historia maravillosa? Sí. Y siendo su hijo, él obedeció. Él obedeció. Déjenme ver el versículo 2, es que nos sigue hablando. Aquí vemos que en el versículo de 11, donde habla sobre Abraham, que claramente Dios le dijo que lo va a tener un puesto muy grande. Quiero que reflexionemos aquí una pregunta, dice, ¿por qué Jesucristo, sabiendo ese principio de autoridad y viendo que ese centurión compartía su concepción, o sea, nos regresa de nuevo al centurión, ¿sí? Que menciona, fíjense bien, a Abraham, a Isaac y a Jacob, o Jacob. Aquí nos está hablando claramente de esa autoridad que tenían Abraham, Isaac y Jacob, ¿sí? Esos son los tres principales ejemplos que podemos tener de que ellos obedecieron al llamado en ese entonces de Jehová, nuestro Dios. Y entonces ellos están sentados a un lado de Jesucristo. ¿Y qué quiere decir? Que si nosotros obedecemos cabalmente, porque ya sabemos que no lo hacemos, vamos a estar sentados al lado de ellos también. Amén. Y Dios quiere, o nuestro amado Jesucristo no quiere que nosotros seamos esos hijos obedientes como ellos lo hicieron. No quiere que únicamente nos estemos
tomando nada más la leche, así como el biberón, que sigamos siendo bebés, sino quiere que nosotros sigamos creciendo, que sigamos madurando, ¿sí? Y es por eso que me gusta a mí esta parte del... Luego buscaremos, analizaremos y tendremos una prédica sobre Abraham y de Isaac, de su promesa. ¿Cuál es tu promesa? ¿Cuál es nuestra promesa? ¿Sí? ¿Qué hizo? Vamos a leer en Génesis 22, 1 al 4. Amén. Amén. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos, y vio el lugar de lejos. Y vio el lugar de lejos. Ok. Sabemos bien que Abraham está considerado como el padre de multitudes, padre de la fe. Ajá. ¿Por qué? Porque tuvo este principio, el principio de obedecer a Dios. Él escuchó el llamado. ¿Cuántas veces Dios nos llama? ¿Cuántas veces vamos y obedecemos a la primera como lo hizo Abraham? No, ¿verdad? Somos obstinados. Ahora díganme, ¿por qué Dios sigue confiando en nosotros? Que nos ama. Porque nos ama. ¿Y por qué? Porque ve que tenemos esa decisión de obedecerle, pero sabe bien que hay algo más que nos está deteniendo a hacerlo. ¿Qué pasaría? Yo sé, a lo mejor no tenemos hijos, yo lo sé. Pero Tenemos otras cosas. y hemos criado hijos también. Y exactamente. ¿Qué pasaría si Dios nos dijera: entrégame a tu hijo, o entrégame X cosa, lo único que tengas? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a obedecer? ¿O qué vamos a decirle? Por ejemplo, los padres y gente que a lo mejor es creyente y ha ofrecido, Dios le está pidiendo: yo veo potencial en tu hijo que va a ser un pastor. Y le pide: entrégamelo. Entregar no quiere decir en sacrificio como lo iba a hacer aquí en holocausto. Es sacrificar lo que es el hijo. Te lo llevo para que él aprenda la palabra. ¿Sí me explicó? ¿Qué es lo que aquí es lo que se puede ver otro ejemplo de los padres los entregan a los sacerdotes, los meten a ser sacerdotes sin saber si tienen la vocación o no? ¿Sí me explicó? Es algo así parecido. Entonces, ¿qué pasa? No, padre, aquí dice: no, señor, yo quiero que sea un profesionista, yo quiero que sea un comerciante. Pero si vuelves: yo quiero que me entregues a tu hijo, porque veo potencial que él va a ser un líder, un pastor. ¿Sí? Él me va a llevar mi palabra a muchos lados. Pero ¿qué pasa con los padres? Detienen esa bendición. Y así nos pasa a nosotros. Rápidamente les voy a contar una de mis patoaventuras. Aunque yo todavía estaba jugando. Y entonces seguía jugando y llegaba tarde a los servicios o a los grupos que teníamos los sábados.
o los domingos en la tarde, llegaba. Y Dios puso en mi corazón, entrégame ya eso ya no, te quiero aquí al 100%. Ah, no. ¿Cómo te lo voy a entregar? ¿Qué tengo que entregar? ¿Mi uniforme o qué? Me preguntaba. Y no obedecí. ¿Y saben cómo Dios me lo quitó? Lastimando. Me estuve lastimando mucho con Dios. Y ya no pude más. Entonces, esta es una forma de que podemos aprender este principio de obediencia. Sabemos bien que Abraham tuvo esa autoridad y ya está con él. Está en el reino de Dios. ¿Sí? Ahora otra cosa muy importante. Vemos aquí la obediencia de Isaac. Él no sabía dónde lo iba a llevar el papá. Le dijo, ven hijo, vámonos. Sí, papá, ¿a dónde vamos? Llega. Y cuando vio en su corazón que hubo obediencia, le dijo, ya no. Ya veo en ti obediencia. Y no lo mató. ¿Sí? Esto es dando un resumen de todo para no entrar a más profundidad, que es lo más importante, este principio de autoridad. Y así es para nosotros. Ahora, si no tenemos o no entendemos bien qué es esta autoridad o la obediencia, entonces ¿cómo nos vamos a enfrentar a esa autoridad de Dios? ¿Será porque no vamos a poder obedecerlo ni creer, ni crecer dentro de nuestra vida, tanto la espiritual como la terrenal? Entonces nosotros nos tenemos que confrontar con esta autoridad que es la que Dios nos ha delegado, ¿sí? Nosotros antes de servir tenemos que estar totalmente derrocados por esta autoridad, porque si no, nunca vamos a poder obedecer. Así que cuando Dios ponga en su corazón, estén en oración y vean que algo, si Dios les pide, entrégame esto, que esto es lo que te está haciendo tropezar. Acuérdense que podemos tropezar, mas nunca Él nos va a dejar caer. ¿Qué vamos a hacer? Entregarse. ¿Por qué? Porque vamos a seguir creciendo, vamos a seguir madurando, vamos a ser bendecidos, ¿sí? Al por mayor. Amén. Amén, amén. Amén. Yo siento que tanto los que obedecemos y los que no obedecemos y que creemos y que tenemos ya conciencia y que ya estamos rendidos a la autoridad de Cristo, sí vamos a estar en el reino de los cielos, en los cielos. Yo lo sé. Pero ¿qué va a pasar con a los desobedientes? Ahí es donde vamos a empezar a entrar ya a este principio, ¿sí? Al principio de rebelión. Porque esta parte de ser desobedientes, ¿qué le pasó a Satanás? En este caso era Lucifer. ¿Qué pasó? Desobedeció. Y se rebeló. ¿Y qué pasó? Y se volvió a rebelión. ¿Y qué pasó después? Lo expulsaron. Y él ya no está ahí en el cielo, ya está aquí anda. Haciendo de las suyas. Haciendo de las suyas. Aquí no, gloria a Dios. Aquí no. Gloria a Dios. Entonces, si nosotros estamos en rebelión, no vamos a poder entrar al reino de los cielos. ¿Sí? Podremos decirle a Dios que podemos echar demonios o profetizamos, pero Él nos va a decir
No obedeciste como tal, en el momento que yo te pedía, no obedeciste. Y nos va a desconocer. Y claramente lo dice en la palabra, ¿eh? Yo sé que esto está como que diciendo, chin, ya no está regañando, no, yo cuando lo estaba leyendo dije, ay, golpe tras golpe, ay Dios, perdóname, es cierto. Primero nos ministra. Lo primero es para primeramente, y después en general. Y después, ¿qué pasó con Isaac? Él tuvo bendición. ¿Por qué? Reconoció la autoridad de ¿quién? De Abraham, de su padre. Yo sé que nosotros hemos sido rebeldes, no hemos obedecido a nuestros padres, yo lo sé. Y muchas veces. Y también sabemos bien que hay maridos que no han obedecido lo que dice la palabra, que lo que le ha dicho Dios, tienes a tu esposa y ¿qué debes de hacer? De cuidarla, amarla, atender. Acuérdense que la mujer como esposa no va a ser la esclava del marido. No. Por eso en este tiempo hay muchos hijos desobedientes, no quieren obedecer a los padres. ¿Por qué? Porque hay algo ahí dentro de ese núcleo familiar. El papá, algo está pasando con la esposa. ¿Sí? Alguien es encargado de hacernos creer. Alguien. ¿Y quién es ese alguien? Ya lo sabemos. Entonces, si no estamos en las cosas de Dios, estamos en las cosas del enemigo. Así es. Entonces, seguimos aquí en lo que es Génesis 26 y nos manda hasta el versículo 12, que dice: y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo Jehová. Si nosotros seguimos obedeciendo, todo lo que hagamos se va a reproducir, ¿sí? Se va a volver en bendición, en abundancia. Esto es, ¿sabe? Cuando oramos sobre los diezmos y las ofrendas, que decimos que se nos multiplique al 100% más, ¿sí? Porque estamos obedeciendo. ¿Y qué nos dice en el versículo 13 de ahí mismo de Génesis 26? El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Nosotros, al momento de seguir obedeciendo, vamos a seguir prosperando. No nada más monetariamente, sino en todas las áreas de nuestras vidas. ¿Sí? Nos decía en otros lados que yo tomaba las prédicas, hay que siempre pensar en más allá, ¿sí? Pero no queriendo acaparar lo monetario, porque ya es otra cosa ahí, ¿sí? Hay más ejemplos. Si los digo no vamos a terminar. Entonces, tarde o que temprano vamos a tener que rendirnos a ¿quién? A la voluntad de Dios. Porque nosotros no podemos más que su voluntad. Perdón, que su autoridad. Tarde o temprano vamos a caer de rodillas y le vamos a decir, ya lo hemos hecho. Señor, no podemos. No puedo más.
Tal vez vamos a tener que cojear como le pasó a Jacob, que tuvo que cojear y así entró y obedeció. Pero vamos a entrar al reino de los cielos. Ahorita que en la alabanza, esta última alabanza, tómanos en tus brazos, Cristo, y haz de nuestra vida lo que quieras. Y esto es que nosotros debemos ser obedientes. Y lamentablemente hay personas que por no someterse a esta voluntad de nuestro Padre, a esta autoridad y a no obedecer, tienen consecuencias terribles y grandes. Y lo hemos visto. Nada, simplemente Dios dio leyes a este mundo y en el momento que ahora sí que desobedecemos, ¿qué pasa? Hay consecuencias. ¿Y dónde están? ¿En dónde están? En las cárceles. Y hay quien todavía no reflexiona y no acepta lo que han cometido. Y ahí sí. Pero hay quien lo hace y aceptan su responsabilidad y lo cumplen. Gracias a Dios nosotros hemos estado en esa situación. ¿Por qué? Porque hemos estado hemos entendido que es este principio de autoridad. Y ahora en adelante vamos a obedecer más. Por eso cuando estén orando, entréguense totalmente a Jesucristo, ríndanse a Él, o rindámonos a Él totalmente, así como dice la alabanza, en totalidad nos vamos a rendir a ti. De eso se trata esta alabanza. Yo sé que nos ha costado trabajo dejar cosas, pero para Dios no hay nada imposible. Y a la hora de orar digamos, Señor, aquí está mi vida, yo quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Porque nosotros mismos nos ponemos en pie y obstruimos esta bendición. Y obstruimos el no aprender a obedecer. Obstruimos el no discernir la voz de Dios o de Cristo. Nosotros tenemos que estar dispuestos, que haya una disposición de corazón. ¿Sí? ¿Se acuerdan la semana pasada que hablamos sobre cuando Jesús, ¿cuántos años tenía? 12 años. 12 años, bajaron al templo y se perdió 3 días. No, ahí estaban, él no se perdió, él se quedó. No encontraron los papás, simplemente quién era Pedro y María. José y María. ¿Y qué pasó? Simplemente él ¿qué tuvo que hacer? Obedecer. Vámonos. Vámonos. A pesar de que los trabajos de su padre. A pesar de que estaba diciendo yo estoy haciendo los trabajos de mi padre, pero obedeció. Él reconoció esa autoridad. Y es lo que nos quiere también pedir a nuestro Padre. No nada más tengo que obedecer a mi papá. En nuestro trabajo, nuestro jefe próximo. A él. ¿A quién más? A las autoridades. De nuestra casa, a la autoridad de este país. Haga lo que haga, sigue estando ahí. Y lo tenemos que respetar.
aunque no, a veces no estemos de acuerdo. Lo tenemos que respetar. Si nosotros cumplimos con cada uno de los que nos pide, vamos a seguir creciendo, vamos a seguir madurando. Ya no vamos a ser más niños, sino vamos a estar maduros. Y va a venir la prosperidad. Simplemente, ¿qué dicen los 10 mandamientos? ¿Se acuerdan de los 10 mandamientos? ¿Qué dice cada uno? Si los cumplimos cabalmente, si obedecemos esos mandamientos, es obediencia. Es obediencia. Y si obedecemos a los dos que nos dejó Jesucristo, amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti te amas, ya hay bendición, hay abundancia. Si no lo hacemos, obedecer, no robes, no hagas esto. Exactamente. Eso va a ir, vamos a ir mermando nuestra bendición. ¿Sí? Para no hacerlo más largo y que parezca que es como regaño, no es regaño. Es como una exhortación que nos está haciendo nuestro Padre. Aquí vemos que con este principio de autoridad estamos entendiendo lo que realmente es Jesucristo en nuestras vidas. ¿Quién es Jesucristo en nuestras vidas? ¿Qué fue Jesucristo para Dios? Sabemos que Dios se hizo hombre. Dice, bueno, ¿y por qué Él tenía este principio? ¿Por qué lo tuvo que vivir? Porque Él vino a rescatarnos. Él vino a dejarnos este testimonio para llegar a ser ese varón perfecto. ¿Sí? Y de aquí tenemos que entender también que Cristo es el principio de la obediencia. Si Cristo obedeció siendo niño, ¿por qué nosotros no podemos obedecer? ¿Sí? Nosotros ya sabemos, al momento que recibimos a Jesucristo, estamos experimentando la salvación. Y sabemos que al momento de recibirlo, ¿qué pasó después? Se vino a desatar muchas cosas en sus vidas. ¿Sí se acuerdan? ¿Qué se desató en sus vidas cuando recibieron a Jesucristo? Tranquilidad, paz. Tranquilidad, paz. Confianza. Ya no fueron o ya no fuimos los mismos que éramos antes. Y aprendimos a obedecer. Y aprendimos a obedecer poco a poco y ahí vamos. ¿Sí? Y también que cuando recibimos esa salvación, queremos conocer más del Señor. ¿Sí? Como ahora estamos conociendo algo que no podíamos haber entendido antes y ahora lo entendemos. ¿O no lo entendemos todavía? También nos habla sobre qué es lo que va a pasar cuando nos estamos deleitándonos en la carne. Que eso es defecto, lo sabemos porque somos seres naturales, ¿verdad? Que es que cada día entre vamos obedeciendo, ya no vamos a caer más en los deseos de la carne. ¿Sí me explicó? Ya para casi terminar, si aprendemos nosotros a obedecer, ya no se nos va a hacer más difícil obedecer o actuar como gobernados.
¿sí? Ni dentro del matrimonio, ni con los hijos, o no sé, en nuestro caso, ni en la iglesia. Y cuando conocemos la autoridad y aprendemos la obediencia, podemos guiar rectamente nuestro hogar, nuestro matrimonio, si es que estamos casados, nuestros trabajos, nuestros grupos, etc., 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 y etc. Y tenemos un concepto muy grande. Si se acuerdan, también es un mandamiento: honrarás a tus padres porque vamos a tener vida eterna o larga bendición, larga vida. Entonces, los que aún tenemos a nuestros padres a un lado, debemos de seguirlo haciendo. ¿Sí? Amén. Bueno, vamos a orar porque la semana que viene vamos a empezar con otro principio que va a estar más fuerte. Bendiciones.